Ya, chiquillos, le damos la bienvenida y agradecemos que Emma esté con nosotros y mantengámonos expectantes de lo que el mensaje que quiere entregarnos. Así que los dejo con ustedes a Emma. Aplausos. Bien, chiquillos, gracias ahí por su aplauso. Algunos aplauden en sordomudo en Zoom, que es ahí a los laditos ahí. Así que bacán, bacán. Qué rico compartir con ustedes hoy día. Pero me gustaría orar un ratito. ¿Qué les parece? Oremos para que nos enfoquemos. Si está jugando Among Us, para que lo pause un ratito. Ya, si se queda online, pero para que ahí lo pongas en pausa. Dijera la mamá, ponle pausa. Y es un juego online, entonces quiero como que estemos aquí concentrados juntos un ratito. Prometo ser breve, ya no quiero darle la lata, así que tranqui. Yo sé que es un sábado por la noche, quieren ir a ver su serie y todo. Así que vamos a orar un ratito, ¿vale? Papi, te doy muchas gracias por este día. Gracias porque cada uno de los muchachos que están detrás de las cámaras, Dios, hemos sido sacudidos por un tiempo de juego que fue súper entrete y un tiempo también de adoración y nos extrañamos, Dios, ¿sabes qué? Queremos ser súper sinceros, nos extrañamos como iglesia, nos extrañamos como jóvenes, nos extrañamos el calor, Dios, de estar juntos y yo sé que esto nunca va a suplir lo mismo, pero es lo que podemos hacer en este tiempo, así que danos sabiduría para permanecer, para perseverar en ti, para poder conectarnos a tu presencia, porque, pucha, de verdad, somos sinceros, Dios, ha sido bastante difícil. Yo sé que te lo he dicho en intimidad, pero igual quiero decirle, señora, acá a los chiquillos que te necesitamos hoy más que nunca, señor, así que no guardes silencio, eh, háblanos más fuerte, no sé, hasta grítanos, lo que quieras, pero aquí estamos para escucharte, así que, ven, que aquí estamos. Súper, chiquillos, súper. Ya. Miren, voy a contarles algo. Este tema, yo lo remastericé. ¿Ya? Quiero decirles algo muy importante, de que este tema, ¿no es cierto? Me ha tocado compartir en algunos lugares y lo he dado, pero aquí lo remastericé para ustedes, porque miren, Dios me insistió que lo diera, y era como, pero señor, porque siempre me gusta como cosas como F5, actualizada y toda la cosa. Entonces Dios me insistía que no sé, como que alguien necesita escuchar este mensaje y quizás no lo ha visto o no lo ha escuchado, pero yo quiero repetir una palabra, ¿no es cierto?, que he dado en algunos sitios, pero remasterizado por ustedes, ya, porque le agregué cosas, busqué más momentos, ¿no es cierto?, para poderles ayudar y generar, ¿no es cierto?, una profundidad más del mensaje que tengo que darle a ustedes hoy día, ¿sí? Tiene nuevos ingredientes y cosas así. Yo no sé si puedo compartir pantalla. A ver. Ay. Chuta, a ver. ¿Puedo, no es cierto? Compartir. A ver, aprieto acá. Dale nomás. Me siento ñurdo. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ven o no mi pantalla? ¿Sí? Sí. Chanfle. Súper. Así como los profes. Disculpen, chicos, las palabras que voy a decir, pero chanfle. Ay. Ya, chiquillos, qué rico. Pucha, lo único fome y lo que me cae como mal del Zoom es que pareciera que hablara solo. Entonces, igual eso es como. De pronto voy a estar viendo sus camaritas ya solamente para ver que estén ahí, que hay alguien al otro lado mirando, aunque sea, ya, porque igual es como bien bizarro. Es bien extraño. Me gusta como ver en vivo. Pero, por fe, supongo que lo que diga entretenido los haga reír. Aunque no vea, quizás, o no escuche, pero vamos a hacerlo así, ¿ok? Partimos. Como sabían, ¿no es cierto? Soy psicólogo y de alguna manera me ha tocado tratar a distintas personas en Vox en torno a la salud mental y todo aquello. Y el mensaje de hoy día es algo que Dios me ha empezado como a hablar hace bastante tiempo, que tiene relación, número uno, a los hábitos que traté en un grupo en cierto de jóvenes que hablé de hábitos negativos y cómo controlarlos. Pero hoy día les voy a hablar de por qué es importante, ¿no es cierto?, lo anterior que voy a presentarle ahora, ¿ya? Si surge pregunta durante el tema, déjenlo en la bandeja de comentarios, ya en el chat. Y al final del tema voy a ir ahí, ¿ya? Y suscríbanse, subo video todos los martes. No, broma, ya. Pero en serio, coloquen sus preguntas, de verdad yo cero rollo, porque eso va a ser lo entretenido igual de este tema, que como son, ¿no es cierto?, personas distintas y ustedes son un grupo, ¿no es cierto?, de diversa edad y todo, van a surgir preguntas que quizás no hayan surgido antes. Así que eso va a ser lo entretenido, ¿ya?
Y eso, el mensaje de hoy día se llama Yo sano, tú sanas. Y es algo, ¿no es cierto?, súper, súper importante que entendamos en la iglesia, que Dios, ¿no es cierto?, nos delegó uno de los mandamientos más importantes, es amarás a Dios, ¿no es cierto?, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿ya? Y si hay algo que me llama la atención de un mandamiento que tenemos como que nos dejó Jesús, y que como que de repente no lo hemos leído muy bien, y viene a continuación. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, ¿no es cierto? Si lo pueden buscar, genial, porque así lo lees en tu versión. Le voy a dejar un tiempito para que lo busquen por mientras, ¿vale? Yo aquí voy a buscarlo igual. Dice en Mateo capítulo 22, versículo del 36, ya, al 40. Una de las características, ¿no es cierto?, que a mí me llama la atención de Jesús, es que siempre Él vino a traer, ¿no es cierto?, como un mensaje, y ese mensaje traía como un trasfondo siempre de reino. Eso quiero que lo tengan muy claro. Todo lo que Jesús enseñó, ¿sí?, todo lo que Jesús dijo, siempre tenía un trasfondo de reino. O sea, el mensaje del reino que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, siempre todo lo que Jesús salió de su boca, ¿ok? Y oye, si tú eres nuevo acá en el grupo o llegaste o estás acompañando a alguien hoy día y no conoces mucho de Dios, tranquilo, vaya a entender todo, ¿ya? Voy a intentar hacerlo lo más claro posible, y como para que se vaya entendiendo todo el concepto que quiero enseñar hoy día, ¿ok? Miren, en Mateo 22, 36, ¿no es cierto? Dice, Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley, en la Biblia, ¿ya? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Quiero colocar primero la base, ¿no es cierto?, del primer versículo que leemos, que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no es cierto?, y con toda tu alma y con toda tu mente. Si te fijas, aquí Dios nos da la característica de corazón, alma y mente, ¿ya? Y a mí me llama mucho la atención que en otras palabras lo que aquí Jesús nos estaba enseñando es que amemos al reino con todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el ámbito espiritual, ¿ya? Porque nosotros somos seres tripartitos, según, ¿no es cierto?, la cultura acá más occidental, ¿no es cierto? Tenemos que entender que nosotros somos seres tripartitos, que tenemos un cuerpo, que es el que estás tocando, ¿no es cierto?, el que tienes la mano en la cara, ya, ese es tu cuerpo. Luego está el alma y luego está el espíritu. Nosotros le llamamos ser espiritual a aquel compuesto de alma y espíritu, ¿sí? El alma es el asiento de las emociones, los sueños, ¿no es cierto? Por si estás anotando, el alma es el asiento de los sueños, las emociones, ¿no es cierto?, lo que trabaja un psicólogo, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente los pensamientos, que forma parte también de, en parte, la mente. Si te das cuenta, es súper importante que entendamos que espíritu es lo que está, es como lo intrínseco del ser humano, como el interior, es como el aliento de vida que Dios depositó en nosotros cuando Él sopló en Génesis, y sopló aliento de vida, ¿no es cierto? Sopló esta parte espiritual, ya que es el alma y el espíritu, pero que cuando pecamos, ¿no es cierto?, nuestro espíritu de alguna manera como que murió, que era lo que Dios había dicho de que ciertamente morirás si comes el fruto, ¿sí? Yo sé que esta parte algunos la conocen, pero no todos, entonces lo importante es que todos partamos de la misma base, ¿ya? Cuando tú conoces a Jesús, tu espíritu se prende, se enciende, ¿ya? Y lo importante, ¿no es cierto?, de esa parte es que entendamos de que el alma es lo que nosotros trabajamos, ¿ya? Es lo que nosotros vamos a potenciar, ¿no es cierto?, a través de los pensamientos y todo lo que nosotros queramos. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjate que Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, ¿sí? Que es como lo voluntarioso de nosotros, que es como lo que yo escojo de alguna manera, ¿no es cierto?, en realizar. Y luego nos damos cuenta que al entender esto, que, ¿no es cierto?, parte de nuestra mente, viene lo segundo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, si tú dejas que Dios trabaje tu parte espiritual, ¿no es cierto?, tus pensamientos, todo lo que tú eres en tu mente, ¿ya? Por consecuencia vamos a poder trabajar el segundo ítem, que es amar a tu prójimo, o amar al que está al frente tuyo, ¿sí? Pero hay algo del mandamiento que a mí me llama mucho la atención, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero muchas veces nos olvidamos del mismo, ¿sí? Amo a tu prójimo como a ti mismo, pero,
en el diario vivir nos olvidamos de él mismo, o sea, de yo. O sea, yo puedo amar al otro si primero me ama a mí, ¿ok? Si yo no me amo a mí, yo no voy a poder amar al otro. Y entonces aquí hay algo, un concepto en la iglesia y sobre todo en los grupos de jóvenes, que hoy día voy a tocar con ustedes, ¿ya? Que tiene mucha relación con el autoestima. Los cristianos somos muy buenos como para que, ¿no es cierto?, digamos que hay que ser humilde, pero nunca damos la contraparte, que es la autoestima en el reino. Y a mí me llama mucho la atención porque es una regla de parte de Dios para que podamos amar al grupo de jóvenes, por ejemplo, para que nosotros nos amemos y, en otras palabras, y aquí me voy a acercar a la cámara, si me están mirando, nos soportemos, ¿ya? Literal. Porque dice en un texto, me acuerdo que me dio mucha risa la Biblia, que dice que se soporten los unos a los otros, así textual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la fórmula? Primero, tú tienes que aprender a amarte a ti mismo, ¿ya? Y a continuación te voy a presentar un esquema de psicoterapia que yo muestro a mis pacientes, que ojalá te sirva. De verdad que aquí yo quiero que aprendas. Si tú eres nuevo, esto te sirve para tu diario vivir si no eres cristiano, ¿ya? Y si eres cristiano, lo vayamos complementando con lo que acabamos de leer. Este es el camino a la autoestima. Si se fijan, son alrededor aproximadamente 6 escalones ascendentes. La gente quiere la autoestima, que es la parte superior, pero la gente no sabe, ¿no es cierto?, que hay otros niveles inferiores, que es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿ya? Cada uno de esos niveles que tú estás viendo, el primero es el autoconocimiento. Si te das cuenta del texto anterior, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿ya? Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con los dos primeros escalones, que es el autoconocimiento. O sea, ¿cuánto tú sabes de ti? En otras palabras, tú conoces tus propias mañas, ¿ya? Saber qué cosas te gustan y no te gustan de ti. Ese es el autoconocimiento. Luego viene el autoconcepto, que es como tú conceptualizas lo que eres como persona, ¿ya? Yo soy esto, que siempre tiene que ver como con lo que tú formas de ti, con el resto, ya socialmente hablando. Y luego viene la autoevaluación, que aquí todos nos caemos de alguna u otra manera, porque tiene que ver cómo yo me evalúo, ¿sí? La gran mayoría nos evaluamos hacia abajo, ¿sí? Nos evaluamos más o menos, ahí nomás, ¿ya? Luego viene la autoaceptación, que yo sé mis defectos, sé mis virtudes y las amo, ¿sí? Y dejo que el reino trabaje con estas virtudes y estos defectos, ¿no es cierto? Y luego está el autorrespeto, que yo respeto este resultado. Y ahí recién, chiquillos, quiero como que se le ilumine un poco esto, como que ahí recién se viene, ¿no es cierto?, el autoestima, ¿ya? Entonces tienes todos estos pasos, estos niveles hacia arriba, en el cual tú comienzas a gestionar este pensamiento, ¿ya?, de interior. Por lo tanto, uno de los factores que Dios me decía que los cristianos más les pesa son las caídas en los malos hábitos, porque los malos hábitos son los que como que te bajonean, te destrozan, ¿no es cierto?, de alguna manera el autoestima. Entonces, fíjate la consecuencia. Tú en privado, ¿no es cierto?, le fallas a Dios de alguna manera en privado, por lo tanto el ti mismo se deforma, por consecuencia no puedes amar a tu prójimo, y por eso que de pronto dices, ay, qué insoportable, y como que no te dan ganas de pronto, ¿sí? Como que no te dan ganas como de estar con las personas. Así como algunos me han dicho, de pronto, oye Emma, pero ¿sabes qué? Como que ya no soporto estar con esta persona, ya no soporto este X, ¿no es cierto? Este ser humano, como que, ay, mi pareja me tiene pero chato, etcétera, etcétera, etcétera. Mi mamá, ay, es que mi hermana, encima de la cuarentena esto se ha, pero multiplicado muchísimo. Ustedes sabían que hoy en día en la cuarentena el BIF, que es la violencia intrafamiliar, ha aumentado de manera desproporcionada, ¿sí? Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es porque, claro, no podemos amar a los otros si no nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Y si tú no te amas a ti mismo, sabiendo que la base primero está trabajar tu mente, es lo que vamos a aprender hoy día. Porque, fíjate, los malos hábitos, ¿no es cierto?, van como desarmando, de alguna manera, tu percepción de ti mismo y tu autoestima. Hasta el momento, ¿vamos bien? A ver, voy a sacar aquí las camaritas. ¿Se va entendiendo o no? ¿Sí? Viene aquí a la Nicole, bien, ya, bien chiquillo. Bien, Dimi. Súper, ya, genial. Seguimos entonces, porque ahora yo les voy a enseñar, bueno, este era como el remasterizado que yo hice, como en el sentido de que explicar un poquito cómo se conceptualiza en el reino, en que el trabajo del sí mismo, o sea, de lo que yo soy, me va a habilitar a ser un miembro activo o en el grupo de jóvenes o en tu iglesia local. O sea, vas a poder
participar de manera más activa, porque algo que yo me he dado cuenta es que de repente el compromiso ahora en la cuarentena como que igual bajó, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué? Y es porque muchos en la cuarentena, al quedar solos en tu pieza, te diste cuenta que te caían mal, ¿sí? Te diste cuenta que, oye, ¿sabes qué? Como que no me gusta estar solo, y te empezaste a dar cuenta que habían cosas que no te agradaban de ti, ¿sí? Y eso generó un ambiente de conflicto en la casa, y no se dan cuenta, pero es porque de verdad te diste cuenta a veces como que, a ver, no era lo que yo pensaba, ¿sí? En mí. Porque la gran mayoría de las personas nos damos cuenta en la soledad lo que realmente somos, ¿sí? Entonces, por eso voy a hablar de este tema hoy día, porque los malos hábitos corrompen la autoestima y que la autoestima me permite amar a sí mismo, que soy yo, que me permite por consecuencia amar a mi prójimo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Porque si te estás preguntando por qué me ha sido muy difícil estar en mi casa con mi familia y he peleado todos los días con ella y no podemos estar bien, lo más probable es que el diagnóstico, ¿no es cierto?, de esa situación sea que no has trabajado en ti. Por eso que te ha sido tan difícil tener tu tiempo a solas. Porque el tiempo a solas es una manera de Dios de reflejar lo que hay en tu mundo interno en su presencia, ¿sí? Que yo le llamo el efecto espejo, que su presencia es tan bacán que tú te reflejas en él, ¿no es cierto? Tú te ves en él, entonces él te expone, y eso a veces nos duele. Entonces, por eso que algunos me han preguntado inclusive, oye, pero ¿sabes qué? Estoy todo el día en mi casa, pero no puedo tener tiempo a sola. ¿Por qué pasa eso? Y eso pasa porque, claro, te diste cuenta que el sí mismo quizás no estaba tan bien elaborado en ti, ¿sí? Así que por eso te voy a enseñar hoy día hábitos, ¿sí? Esa es la idea de este Zoom, así que toma nota, de verdad que es súper interesante este tema, porque te voy a enseñar con herramientas de psicoterapia cómo surgir de los malos hábitos. Pon aquí en tu mente el hábito que tú tienes que te cuesta demasiado, ¿no es cierto?, tener, ¿ya? Que te cuesta demasiado dejar, que te cuesta, ¿no es cierto?, de alguna manera te ha impedido algunas cosas, ¿ya? ¿Ok? ¿Vamos? A darle entonces. Dice, el Espíritu del Señor, otra vez Jesús nos enseña este principio, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿ya? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Acá yo enseño que la palabra quebrantado, ¿no es cierto?, viene del griego suntribo, ahí está el griego, ¿viste? Hay una letrita media rara, que significa frotar juntamente y por ello desmenuzar, romper en pedazos por aplastamiento. ¿Ya? Ojo con eso. Y corazón viene de cardía, ¿ya? Por ejemplo, un cardiólogo es el que estudia el corazón. Pero cardía también aquí en el griego en el origen es cardia, ¿ya? Y es de cardía, que significa pensamientos y sentimientos. O sea, Dios está muy interesado en que sanemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que Dios sí está interesado en tu mente. O sea, Dios quiere simplemente que tú le facilites parte de tus pensamientos a él para que él vaya sanando en sí mismo, para que te sea más sencillo interactuar con los otros y no sea una carga, sino que esto de relacionarte con los otros, por ejemplo, si te dan a disipular a alguien, etcétera, no sea así como, ay, ¿ya? Sino que sea así como, bueno, vamos, ¿vale? Por lo tanto, hábitos que me dañan. Yo te voy a ir, ¿no es cierto?, explicando un poquito cómo se construye un hábito, ¿sí? Espero ser claro, ¿vale? Porque si no, ahí las preguntas me las hacen nomás y no hay ningún problema, yo les contesto al final, ¿ya? Ya. Esto es muy importante. ¿Qué es un hábito? Un hábito es que a través de un evento desencadenante, que se le llama, ¿no es cierto?, genera una acción. Y esa acción se mantiene en un patrón cíclico. O sea, vuelvo a un evento desencadenante y que me genera otra vez la misma acción y eso se comienza, ¿no es cierto?, a perpetuar en el tiempo. ¿Ya? Este evento desencadenante tiene que cumplir dos criterios, y aquí pone el hábito que tú tengas, no sé, cualquiera, el que te bajonee, o no sé, por ejemplo, uno de mis malos hábitos que yo de repente trabajo mucho, por ejemplo, aquí siéndote vulnerable en el Zoom, ¿ya? Y en el video, es que yo de repente a veces tengo como baja autoestima, como que pum, me bajoneo así, pero acuático, así como, no, qué pena, ¿no es cierto?, me siento solo, etcétera. Entonces eso de repente, pum, me bajonea, ¿o no? Ah, no se hagan, si estoy igual.
algunos lo así como, "Oh, disculpa, ¿tú sientes eso?" Oh, yo no. Yo sí, de repente me viene bajo autoestima, me veo al espejo y digo, ay, qué troja. Dios, como que, ¿por qué hiciste esto? ¿Ya? Y me pasa, entonces, en esos momentos, ese evento desencadenante, que es mirarme al espejo, provoca una acción y que repercute, ¿no es cierto?, en alguna acción de no querer hacer nada, por ejemplo, y atrasar algunos pendientes, ¿sí? Y ese hábito, ¿no es cierto?, comienza a perpetuarse en el tiempo. Por ende, quiero que entiendas este esquema que está acá, que hay un estado de normalidad que son esos 6 puntitos que están ahí. Oh, y las matemáticas no es lo mío. 9. Esos 9 puntitos que están ahí, ¿ya? De pronto estabas en internet y te apareció, por ejemplo, una imagen pornográfica y generó esos 3 puntitos como una alteración de la normalidad. ¿Sí? ¡Pum! Apareció. ¿Ya? Si tú no volviste a ver, hubo un reajuste y no se mantuvo y desapareció. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, bacán. Pero, ¿qué pasa? Un hábito, como te dije antes, ¿no es cierto? Al haber un evento desencadenante que te permitió la acción y que lo vas manteniendo, esa alteración se comienza a aprender. ¿Ok? Tú aprendes esa nueva normalidad y esa nueva normalidad genera en ti una alteración intensa, ¿ya? Y o frecuente de como este evento desencadenante, ¿no es cierto? Y se genera un nuevo estado de normalidad, ¿sí? Y este nuevo estado de normalidad se conecta, ¿no es cierto?, al hábito que tú pusiste. Entonces tú ya no vives sin eso. Por ejemplo, un pensamiento autodestructivo. Soy tan penca. Y eso, cada vez que, por ejemplo, no sé, dices algo, ¿no es cierto?, no sé, a tu familia y nadie te escucha. Uy, viste, soy repenca. Soy como... O soy, ¿no es cierto?, de alguna manera como la persona que no quiero ser. ¿Te das cuenta? Y ese pensamiento comienza a mantenerse en tu diario vivir. Y eso genera un nuevo estado de normalidad que si falta, ¿no es cierto?, tienes que volverlo a hacer para sentirte bien. No sé, pues pon lo que queráis, ¿ya? No sé, pues cualquier hábito que sea muy continuo. Puede ser, ¿no es cierto?, dentro de estas cosas, ¿no es cierto?, de estos hábitos, hay dos cosas importantes. Por ejemplo, si yo llamo a alguien hoy día, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, llamo a Jorge o a la Romy, ¿ya? La Romy ahora me está sonriendo, ¿no es cierto?, por video, porque ella sabe, ¿no es cierto?, que yo sé su nombre y hay una imagen de por medio. ¿Y por qué la Romy responde a su nombre? ¿Saben por qué, chiquillos? Porque la Romy aprendió que se llamaba Romy, porque ella no sabía a los 0 años que se llamaba Romy, ¿ya? Ella aprendió. Hubo una frecuencia, que es este tono, que es Romy, ¿ya? O Benja, ¿ya? Y esa frecuencia, ¿no es cierto?, ese nombre, con la intensidad de la frecuencia, fue generando una identidad. Creo que no me la agarraron. A ver. Una frecuencia y una intensidad de un hábito va a generar una identidad. Yo soy Romy. Yo soy un adicto a. Se transforma en tu identidad. ¿Por qué? Porque tuvo una intensidad muy constante. ¿Van cachando, no? Entonces el hábito, ¿no es cierto?, que es esta alteración de la nueva normalidad que tú generaste, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos deconstruir? ¿Cómo lo podemos, ¿no es cierto?, desarmar? Ah, aquí viene el secreto. Mira, fíjate. Nosotros los seres humanos, tu cerebro es flojo por esencia, así que ahora tienes excusa para decirle a tu mamá, mamá, mi psicólogo me enseñó que soy flojo por esencia, ¿ya? Mira, nosotros generamos, ¿no es cierto?, los aprendizajes, de alguna manera, y estos son las carreteras del cerebro, que son líneas rectas, ¿no es cierto?, de aprendizaje, o sea, hay que hacerlo de esta manera, y así se ha hecho, ¿ya? Y los aprendizajes nuevos, como lo que yo te estoy enseñando ahora, es la selva, son materia nueva, o sea, cosas que tú no conocías, ¿ya? Y esta materia nueva, ¿no es cierto?, lo que produce es que esa parte que ves del cerebro, ¿no es cierto?, esas líneas azules, la parte más gruesa son lo que tú has aprendido, y las partes como más no tan azules, ¿no es cierto?, son las cosas que aún estás por descubrir, que es como el asombro, son esas emociones, ¿no es cierto?, que es como para tu cumpleaños, que te regale el Play 5. ¡Ay, qué emoción! Es algo nuevo, entonces se genera un nuevo camino y eso es un nuevo aprendizaje. ¡Oh, wow, mamá, gracias por la Play 5! ¿Ya? Con el 10%, gracias mamá por amarme tanto, ¿ya? Etcétera. Entonces en ese momento, ¿no es cierto?, se genera un aprendizaje de que, oh, yo puedo tener un
Play 5, ¿ya? O bueno, a los que quieren el iPhone 11 o como tú quieras, ¿ya? O ya lo otro, el Huawei Pro Max 8000, ¿ya? En ese momento que genera algo en tu zona de aprendizaje, es como hay algo nuevo, se genera un nuevo camino en tus neuronas, que es lo que estás viendo ahí. Por eso nos da flojera, porque el cerebro toma y adapta, ¿no es cierto?, lo que ya está acostumbrado a hacer. Si tú le das un nuevo camino, va a querer volver al otro. Pero eso hay que, ¿no es cierto?, generar la frecuencia de tal manera que mi nueva normalidad sea lo que yo estoy frecuentando ahora. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? Ya, genial. Por lo tanto, ¿cómo funciona tu cráneo? ¿Cómo funciona tu encéfalo? ¿Ya? De esta manera. Este es el ciclo, chiquillo. Estás normal, ¿ya? Y de pronto, pum, te mandaste ya, no sé, subit piola. ¿Eh? ¿Ya? Y de pronto alteró tu estado de normalidad y dijiste, uy, qué cosa más entretenida, mira. Pum, ¿ah? Ahí. Y eso, hubo una reacción emocional a eso, como, uy, esto es bueno, me gustó la sensación. Y explico esto, las emociones son movimientos de energía, por eso dice emocional. E es energía y emoción es movimiento, o sea, un movimiento de energía. Tú estabas normal y de pronto, pum, viste por ejemplo, fotografía, por ejemplo, y eso generó un movimiento en tus emociones, porque, no sé, viste algo que era prohibido o algo que te habían dicho que era malo, entonces, uy, esto me generó algo. Y eso produce algo que se le llama la visión de túnel. La visión de túnel es que solamente ves eso, ¿ya? Si me estás viendo en cámara, me estás entendiendo. Solamente ves esto, y ese puntito, ¿no es cierto?, que se genera en tu aprendizaje es lo único que tú ves, ¿ya? Y esa visión de túnel produce un efecto decisional y un efecto de racionalización. O sea, tú decides razonar que eso que hiciste te hace bien, por lo tanto es mi nueva normalidad porque yo lo quiero. Vamos bien, ¿no? Mira que aquí te estoy resumiendo muchos semestres de psicología que me tuve que partir la cabeza para poder resumirlo en 10 minutos, ¿ya? Así que espero que vayan entendiendo, ¿vale? Aquí estoy viendo a la Cami, ahí, que se están peinando, muy bien. Si veo que están entendiendo, ¿ya? Están concentrados, eso significa, muy bien. La Roma aquí acá la risa, el S también, ya chiquillo, aquí la Melaine y la Hillary, igual la estoy sabiendo, chiquilla, ¿eh? Lo estoy mirando, ¿ah? Muy bien eso, tápense la nariz, ahí. Muy bien. La Sagi también ahí, bien reflexiva, muy bien. ¿Van entendiendo hasta el momento, no? Sí, salud, chiquillos. ¿Vamos bien? En otras palabras, a mí no me vengas con cuentos, a no ser que hayas tenido, ¿no es cierto?, una adicción demasiado frecuente que es que no lo puedo dejar. No, aprendiste a que no lo puedes dejar. Es diferente. ¿Sí? Fue un aprendizaje. Ahora, dentro de un cierto de lo que estamos aprendiendo, hay algo que se le llama el filtro reticular. Ah, cabros, hoy día van a salir muy letrados. Oye, cuando estés hablando con tu amigo en Zoom, oye, es que el filtro reticular, ¿ya? El filtro reticular, muchachos, es cuando tú te enfocas en una, por ejemplo, si yo hoy día llamo ahora a alguien, ya, por ejemplo, ya, a ver, si yo digo, el S, ya, que es el que está aquí. Oye, S, cuando yo digo S, ya, el S de todos los estímulos que tiene a su alrededor, que puede ser, ¿no es cierto?, la televisión prendida de fondo, en mi diapositiva, él escoge mi voz. Si yo digo Melanie, ella ahora me está prestando atención y me está escuchando, por ejemplo, porque su filtro reticular, que es como que ella escoge prestarme atención, ¿ya? Y si yo digo, por ejemplo, Dimi, ¿ah? El Dimi, por ejemplo, ahí me está viendo, yo te digo, oye, Dimi, si yo te llamo, es porque tu filtro reticular solamente está prestando atención a una sola cosa. De la multitud, tú vas a escuchar a aquel que te llame por tu nombre, ¿ya? Por ejemplo, el Edgar, ¿ya? Si yo digo su nombre, dale crack, si yo digo tu nombre, va a generar atención. Y eso es lo que yo quiero que se den cuenta hoy día de los hábitos, ¿ya? Que el hábito toma tu filtro reticular y cuando te sientes tentado, es la única alternativa que has aprendido que hay que hacer cuando te sientes tentado. ¿Cacharon, no? Que cuando te sientes tentado es la única alternativa que tú visualizas que hay que hacer, porque tu cerebro aprendió que cuando me vienen las ganas y estoy solo, tengo que ir al computador. Que cuando tengo baja autoestima, tengo que, ¿no es cierto?, tener una conducta autolesiva, porque tengo mucho dolor, por ejemplo. Es lo que aprendí a hacer para poder expresar mi dolor. ¿Se entiende? Yo sé que quizás te estoy exponiendo y quizás dices, oh, sí, eso me pasa, ¿sí? O cuando tienes baja autoestima le escribe a tu ex. No hagas eso.
Para, por favor. Tu filtro reticular te enseñó que escribirle a tu ex es lo que tú tienes que hacer porque eso aprendiste, porque cuando me siento triste y solo, tengo que hacer eso. ¿Sí? O subir una historia en Instagram que diga, hazme una pregunta. Ahí que habla Dios, habla. Ya. Por lo tanto, fíjense bien. Estoy en normalidad y genero un cambio de comportamiento y lo hago frecuente, por lo tanto, esos 3 puntitos rojos de mi nueva normalidad ya se transforma en algo que se construye como una identidad que me produce una reacción emocional que fortalece, ¿no es cierto?, una visión de túnel, que es lo único que yo sé hacer cuando me siento tal así. Por lo tanto, yo decido, racionalizo el momento y se genera este nuevo estado. ¿Sí? Entonces, a partir de todo esto, ¿qué me enseña el reino de los hábitos? Y aquí, ¿no es cierto?, te voy a decir algo. Y llevo exactamente, ya, muy bien, vamos bien. Llevo aquí 20 minutos, así que estoy por terminar, chiquillo, ¿ya? ¿Qué me enseña? ¿Para qué me sirve esto, Manuel? ¿Qué onda con esto? Ya, aquí va. En Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo men, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renueven el espíritu de tu mente, y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ya? Fíjate bien, Dios te da la tarea, ¿no es cierto?, de que cambiamos nuestra mentalidad. ¿Ya? Ojo, porque aquí voy a derrotar un mito canuto de mucho tiempo que yo igual lo practicaba hasta que me di cuenta y leí el texto de verdad. Lo medité, tuve un tiempo a sola y lo medité de mi tiempo a sola y fue lo siguiente, cacha. En Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Pregunta, entonces, ¿por qué somos tan Perkin? Y decimos lo siguiente. No, es que tengo que dominar esto porque me controla, Emma, me controla a mí. Como que no lo puedo parar. Como que no, pum, me viene la idea y tengo que hacerlo. Entonces tengo que dominarme. Y va a tu grupo joven, y va a tu líder, y va a tu grupo pequeño y le dice a los chiquillos que saben que no, si oren para que me ayude a controlar esto, ayúdenme a orar para que se me controle, yo lo pueda hacer. Lamentable, pues mi amigo. Tienes que entender de que los frutos del Espíritu Santo, el control y el dominio propio están al otro lado, no antes. No sé por qué hemos aprendido esto. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, teniendo dominio propio, es... No sale así, po. No dice eso. Entonces, ¿por qué lo hacemos al revés? Yo decía, uy, cuántas consejerías malas hice. Porque yo le decía a los chiquillos, no, mira, vamos a controlarlo, ya vamos a dominarlo, etcétera. Pero me di cuenta que hay una fórmula en el reino con los hábitos de que el control propio, imagínate, está al final. Está al final. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo yo reaprendo esto? ¿Cómo le genero salir de mi zona de confort a mi cerebro? ¿Cómo hago este nuevo aprendizaje? Haciendo cosas extremas, como por ejemplo, el cambio por exposición a su gracia. Es la media, de verdad, que es el medio misterio esto. Cada vez que tú peques, yo te voy a decir algo que hagamos, que yo lo he practicado, y a ver, me voy a acercar aquí, y funciona, ¿ya? Funciona. Yo dije, Dios, aquí está el misterio del reino, mira, uno de los misterios de tantos, ¿ya? No estoy diciendo que tenga el único, hay muchos más, así que te invito a descubrirlo. Dios me dijo, si el dominio propio está al otro lado, ¿cuál es el árbol? Y ahí dice, más el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es uno solo. ¿Ya? El fruto del Espíritu Santo es uno solo. Ya, pero me salen como 500, sí, pero fíjate, dice, más el fruto del Espíritu. O sea, mientras más contacto tengas con el Espíritu, ¿no es cierto? Que Él es el fruto, ¿ya? Más el fruto del Espíritu, que Él está dentro de ti, va a generar, por consecuencia, todo el resto. Entonces, cuando tú peques, vas a hacer lo siguiente. Tips número 1.
Deja de lamentarte. Nunca más, Diosito, nunca más, porque el nunca más no te ha ayudado en nada, ¿o sí? No te ha ayudado. Entonces lo que vas a hacer, vas a empezar a orar y vas a decir tu identidad. ¿Sí? Después de hacerlo. No. No después de, cuando tenga Dios, aleluya. No. Al tiro. Comienza a orar, después ahí, en vivo. Comienza a orar y decir, yo soy tu hijo amado. Tu gracia está en mí. Tu presencia está en mí. No importa, la embarré recién. ¿Ya? Mentí así garrafal. No importa, pero yo soy tu hijo. Tú me amas. Y eso va a generar en tu cerebro algo que va a decir, oye, pero no nos lamentamos después de hacer esto. ¿Y por qué no te estás lamentando? Ya, pues lamentémonos, llora, suframos. Y tu cerebro va a empezar a aprender que hay otro camino. ¿Cuál es ese camino? Que te vas a dar cuenta que la presencia de Dios es más satisfactoria que lo que tú creías que era antes de ser tentado. Y cuando tú te sientes tentado, yo te voy a invitar que hagas algo muy brusco, como llegar y sentarte en el suelo y respirar y tranquilizarte hasta que la tentación pase. ¿Por qué? Aunque estés así, mira, si estás viendo la cámara, ¿ya? Aunque estés así, pero en ese momento deja que Dios venga y que su gracia te llene. Dile, Dios, ven, lléname con tu gracia. Porque mira, fíjate, todo pecado, y aquí otra frase igual como para que las que subes en Instagram lo ponga ahí en el pie de foto ahí, ¿ya? Y ponlo así con voz, o sea, con letra negrita, pon. Todo pecado es un misterio del reino no revelado. Emanuel Álvarez. No, me lo copió Bill Johnson por si acaso. De verdad Dios me lo dijo a mí. Me dijo, todo misterio, o sea, todo pecado es un misterio del reino no revelado a tu corazón. ¿Estás pecando en alguna área? Es un misterio del reino que no ha sido revelado y que tienes que abrirte. Si tú eres nuevo hoy día te enseño un tips, ¿no es cierto?, de cómo generamos malos hábitos. Aplica aquí cualquiera, ¿ya? No importa si de verdad no vienes al grupo, etcétera, pero si tú quieres aprender esto así de forma práctica, debes aprender nuevas cosas para poder, ¿no es cierto?, ir cambiando algunas circunstancias, ¿sí? Pero los que son del grupo, ¿no es cierto?, y siguen a Jesús, tienen que saber y entender este punto. Es momento de que sepas que todo acto fallido, ¿no es cierto?, porque pecar es errar al blanco, a la larga, es nada más. Es un misterio del reino no revelado. Así que ponlo ahí y posa ahí bien sensual. Así como filosofando así, ¿ya? Te pones así. Todo, y ahí sí, oye, si yo lo veo en su foto y no me dan crédito, lo voy a marcar, reportar, voy a poner por, no sé, cualquier bola, por spam, y lo voy a banear en mi Instagram, ¿ya? Así que subo una foto así, ¿ya? Todo misterio, o sea, todo pecado es un misterio no revelado del reino de mi corazón, ¿ya? Ponlo, porque mira, eso es en realidad. Fíjate qué misterio no te ha sido revelado, por eso lo estás frecuentando. Y por eso termino diciéndote, tírate a la piscina de modificar esos hábitos. Porque modificando esos hábitos vas a poder aprender de que si tú sanas, tu entorno sana. ¿Por qué, Manuel? Porque los pecados destruyen tu autoestima. ¿Por qué, Manuel? Si tú pecas y destruyes tu autoestima, te va a ser muy difícil amar a tu prójimo. ¿Y de dónde sacaste esto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas el mismo, muy difícil que puedas amar al resto. Ámate, quiérete, respétate. Y en los momentos de tentación, exponte su presencia, que vas a poder ver el resultado luego de pasar la tentación. La satisfacción de que, oye, tú eres mi placer superior. He dicho, caso cerrado, ¿ya?